Voy a meditar en el quinto fruto del Espíritu Santo. En la carta a los Romanos, capítulo 5, el verso 22 y el verso 23, el apóstol Pablo escribe de este modo: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La benignidad del Señor es amabilidad. Denota una excelencia de carácter en el sentido de una debida, permítame esta manera de decirlo, una debida consideración para la frágil naturaleza de la personalidad humana y para la urgentísima necesidad humana caída. Atendamos estas escrituras del apóstol Pablo. Dice en Romanos 2:4: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? También en Romanos 11:22 dice: Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Estos términos están dichos a los hermanos cristianos, no a los judíos. ¿Qué es benignidad? Benignidad, digamos de este modo: lo que es correcto o conveniente, lo que es útil, lo equitativo, moderado, razonable, amable. Esta es una cualidad soberana, es decir, de los grandes señores, de los reyes, de los monarcas. Le corresponde, digámoslo así, absolutamente o solamente a Dios como gobernante supremo. Como dijo el profeta Samuel respecto de Dios y de Israel, su pueblo, en primer libro de Samuel, capítulo 12 y el verso 22, dice de este modo: Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Es decir, la benignidad, la bondad de Dios para con su pueblo. El salmista implora en el Salmo 106:4: Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Fíjese. Pero la benignidad también digámoslo, de los gobernantes terrenales y de los justos, como fue el caso de Eliseo con los sirios y el rey de Samaria. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, verso 18 al 23, leemos de este modo. Escúcheme. Y luego que los sirios descendieron a él porque iban a buscar o iban a ver a Eliseo, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego. Esta fue la oración de Eliseo
que haga con los sirios. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Dios le escuchó y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, se mostró a ellos, pero ellos no lo veían: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Es decir, ellos buscaban a Eliseo y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, otra vez oró a Dios: Jehová, dijo él, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Le preguntó Eliseo. Eliseo le contestó: no, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces él les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más, vea lo que produjo la bondad, nunca más vinieron bandas armadas de Siria a tierra de Israel. En 2 Corintios, capítulo 10 y el verso 1, Pablo propone la mansedumbre de Cristo como modelo. Quiero que me escuche lo que le estoy diciendo. Pablo propone la mansedumbre de Cristo como modelo, es decir, ser mansos no tiene otro modelo sino la persona de Jesucristo. Dice Pablo de este modo: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. En cuanto a rey, a su majestad, el Señor Jesucristo tiene la benignidad que solo puede mostrar alguien que tiene pleno poder. ¿Sí me entiende? Jesucristo tiene la benignidad que solo puede mostrar alguien que tiene pleno, absoluto poder. Parece paradójico. Esto dice Filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, el verso 5 y el verso 6. Fíjese: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La benignidad es entonces un complemento de la majestad celestial. Los débiles quieren afirmar su dignidad siendo duros y arrogantes. El Señor Jesús, al tener autoridad divina absoluta, muestra una clemencia salvadora. Los cristianos, los que han sido salvos por la sangre de Jesucristo, comparten su gloria y por lo tanto muestran la misma benignidad por el Espíritu Santo. Así manifiestan su actitud de vida, tanto, lo digo con mucho sentido, y escúchenme ustedes,
tanto si recuestan su cabeza en almohadas de terciopelo o solamente en una piedra. Entonces, la cualidad de estas personas cristianas no está en que si son pobres o si son ricos. Fíjense lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, el verso 5 y el verso 6. Vuestra gentileza. Está hablándoles a todos los cristianos, a ricos y a pobres, a sabios y a no sabios. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. La benignidad de Dios se traduce en la naturaleza. La benignidad de Dios puede vérsela traducida en las cosas o en la naturaleza. Esto es de todo lo que es placentero y que comunica un don de Dios para la humanidad. Por ejemplo, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, bueno en gran manera. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La benignidad de Dios como fruto del Espíritu Santo se la aprecia en el cristiano en sus actos de bondad para con sus semejantes, para con su prójimo, para con los hermanos de la iglesia. Dice, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Le reitero este texto, esta escritura. Haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Es decir, hagan bien y presten, no esperando de ellos intereses. La benignidad no es de personas corrientes del mundo. ¿Me entendió? La benignidad no es de personas corrientes del mundo. La gente presta. ¿Sabe por qué? ¿O sabe para qué? Para que otros les puedan prestar a ellos. ¿Y sabe para qué prestan? Les prestan también porque en cada préstamo hay intereses que se pagan. Pero dice el Señor Jesucristo que eso no es de cristianos. Eso no es meritorio. El mundo de las finanzas no es de Dios. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también, escuche esto, no los cristianos, también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, para recibir intereses. Entonces, la benignidad es de personas llenas del Espíritu Santo. Por lo tanto, la benignidad como fruto del Espíritu Santo puede vérsela en los cristianos en el sentido de lo que es recto, de lo que es justo. En la carta de los Romanos, capítulo 3 y el verso 12 dice el apóstol que en los no redimidos no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso quiere decir que sin la presencia del Espíritu Santo no hay una sola persona benigna. Benignidad, entonces, más después de la conversión, el sentido de la vida cambia, como dice Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, así, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en esto. El hombre redimido, la mujer redimida, hace un giro rotundo. No tiene ningún justificativo para obrar de otro modo que no sea bondad. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Cuando a mí me hacen estas cosas, se me embota la mente y me vuelvo otra vez como inconverso, como inconversa. No. El cristiano no tiene esos regresos. Fíjese lo que dice en la carta a los romanos el apóstol Pablo en el capítulo 12, el verso 17 y el verso 19. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y el Señor es benigno. La benignidad como fruto del Espíritu Santo se revela en las acciones. Se la aprecia en los cristianos en el sentido de una disposición benigna, de corazón, de bondad en sus hechos. Respecto de Dios hacia nosotros, fíjese lo que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en la persona de Jesucristo. También, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, esa bondad de Dios se proyecta en el cristiano, como lo hace la luz solar en las lumbreras menores. Estas brillan, pero no con luz propia, pero a su vez la proyectan hacia otros planetas, como usted puede ver, la luna la proyecta a la Tierra. Entonces, la luz de Cristo en nosotros la proyectamos a los demás. Respecto entonces de los cristianos hacia su prójimo, vean lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, capítulo 3, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Fíjese esto: de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La expresión vestíos, exactamente, tiene la idea de una cubierta, como el vestido que usamos para que no nos vean desnudos. Muchos cristianos no se han vestido como escogidos y andan descubiertos, mostrando la vergüenza de su irritabilidad, de su enojo, de su ira, de su contienda. En 2 Corintios 6 y el verso 6 dice: en bondad en el Espíritu Santo. Esta expresión significa no meramente bondad como una cualidad humana, sino la bondad del Espíritu Santo en acción, una benignidad que se expresa en actuaciones concretas. Entonces, esa bondad de Dios proyectada hacia nosotros, la proyectamos hacia el prójimo. Estamos vestidos, estamos cubiertos de bondad. Por donde nos busque el prójimo, encontrará bondad.
¿Ha oído esa expresión? A mí nadie me busque porque me va a encontrar el lado X. No, cristiano, hermano, lo que encontrará cualquier persona que te busque, encontrará bondad porque estás cubierto de ella, te has vestido. Lo contrario de la benignidad es la hostilidad, es la dureza, la inflexibilidad, pero por sobre todo es la arrogancia expresada en befas, en burlas, como lo expresa el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tú no debes escarnecer a nadie. El escarnecedor usa el bien o las palabras del otro, aunque fueran buenas, para afrentarlo, como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Dice el evangelista Mateo en el capítulo 27, el verso 41 y el 42, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Burla. La persona llena del Espíritu Santo es benigna. La benignidad no es de fabricación humana, es fruto del Espíritu Santo. Escúchame, cuando el Señor Jesús lo ofendía diciendo: si eres el que vino a salvar, sálvate a ti mismo, Él no lo hizo, no lo demostró bajando de la cruz. Le dijeron: si eres rey, desciende y te creeremos. Él no lo hizo, Él siguió siendo el rey, aunque permaneció en la cruz. Cuando a usted lo buscan, ¿lo encuentran? ¿Cómo lo encuentran? ¿Qué encuentran en usted? Vamos, usted necesita, yo necesito ser cubierto de la mansedumbre, ser vestido de esa verdad, de esa realidad del Espíritu Santo. Digámosle a Dios así: amado Padre Celestial, te doy gracias, porque yo esperaba que algo viniera más extraordinario a mi vida. Pero ¿qué más necesito si ya lo tengo? Ya tengo tu benignidad. Solo necesito cubrirme. Y oro, Padre, que yo pueda, no importando cuántos, no importando cuándo me busquen, me encuentren benigno, me encuentren no a mí, sino a Jesucristo cubriendo mi vida. Amigo, ¿está usted con esta vestidura? Benignidad. Él dijo de este modo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Siga en esa realidad. No desmaye, no lo haga. Que Dios te bendiga.